Auspicia. Clínica García Salinas. Turnos, servicios de salud, guardia activa de pediatría, médicos de guardia. Clínica García Salinas, 25 de mayo 170. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas. Exámenes de colonoscopía y endoscopía. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas, 25 de mayo y Roca. Buenas noches, estamos como todos los miércoles en Alas de Esperanza, Canal 12, nuestro canal regional. El programa de hoy dilatado en cuanto a posibilidades de poder presentarlo, porque realmente era de nuestro interés, junto con la producción, hemos evaluado la alternativa vigente relacionada con el tema de la ley penal juvenil. Queríamos saber realmente cómo es el tema de la ley, esta que todavía no está en vigencia, pero ya tiene todas las características respecto de los cambios que va a haber con respecto a esta que está todavía vigente, la vieja ley penal juvenil. Pensamos que necesitamos a alguien que realmente esté sumamente capacitado en esto. Es un tema que es muy sensible, fundamentalmente en el tema de la baja de imputabilidad en lo que hace a menores, que pasó de 16 años a 14 años. Quizás nuestro invitado de hoy nos va a comentar si esto es así, en lo que refiere un poco a este tema de la sensibilidad y las características de la vieja, de la nueva, las variantes, hacia dónde apunta y demás. Bueno, nuestro invitado de hoy, el doctor Martín Buti, que es fiscal de menores de nuestro departamento judicial de Trenquelauquen. Martín, ¿cómo andás? Bien. Hola, Coqui, buenas noches. ¿Cómo te va? Al final te tenemos acá en Canal 12, ¿no? Al final vine, sí. Estaba un poco ocupado. Viste que lo tuyo no es una cuestión de voluntad, sino que de golpe que una audiencia, ¿no? Te plantean cuestiones así. Sí, es difícil concretar para venir, sobre todo una hora. Claro. Pero bueno, siempre es bueno tratar de dar el punto de vista nuestro, de la Fiscalía, y también, dentro de lo que se pueda, explicar o hacerle entender a la sociedad en general, si es que lo podría hacer yo, pero tampoco soy erudito en el tema, pero explicarlo cómo va a cambiar a partir de ahora, de septiembre, que entra la ley en vigencia, el régimen penal juvenil. Mira, tal cual lo que dije, Martín, esto lo tiene que manejar alguien que realmente esté empapado, que sepa, o sea, vos. Y yo te comenté también, y te lo vuelvo a repetir, has estado en otras oportunidades y sos muy claro y bajás un poco el lenguaje legal que tiene sus complicaciones, es como el lenguaje médico, lo bajás a un nivel que realmente la gente pueda entenderlo. Y me parece bárbaro eso. Y una cosa más, que no sé si te va a gustar, pero te lo tengo que decir. Me gusta la postura que tenés en esto. Entonces, viste que uno de golpe puede elegir en base a lo que quieres lograr con algo que realmente tiene validez comunitaria y a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, el lenguaje común es más fácil explicarle a la gente. Totalmente. Ya la Corte Suprema en una resolución bajó algo como que hay que modificar porque tiene muchos términos que nosotros, claro, técnicos, el derecho, y por ahí no se entiende mucho. La Corte bajó una resolución donde hay que adaptar un poco más el lenguaje, pero sí, por ahí a la gente hay términos jurídicos que no entienden y hay que bajárselos al común. Me incluyo, por eso digo que lo puedo decir tranquilamente, es lo mismo que el lenguaje médico. Hay dos alternativas. Vos podés bajar la terminología para que sin bajar el nivel académico puedas decir lo mismo, pero que se entienda, sí. Ahora, depende de vos, porque muchas veces también esta terminología te eleva a un nivel que vos lo querés lograr, no sé si se entiende. Sí, entiendo. Sí. Malintencionadamente, pero bueno, no es
el objetivo principal, ¿no? Así No, que... yo creo que el derecho tiene que, no digo, o sea, sí acercarse a la gente. Lo que pasa que es muy difícil, esto ya va en general, ¿no? Cuando hay dos intereses en juego. Generalmente en el derecho, sobre todo cuando va la causa a una justicia, en este caso voy a hablar específicamente del fuero nuestro, Sí. tenemos el interés de la persona que fue víctima y el interés de la persona imputada, los familiares de la víctima y los familiares del imputado. Al haber dos intereses en juegos, uno tiene que decidir uno y siempre Sí. uno va a estar desconforme con lo que se Obvio. resuelva. Sí, sí, Porque sí. lo que a mí me parece a veces, y ya más que nada va para la vida, es que uno no busca, a veces lo que no busca es justicia, sino busca que le digan lo que él quiere. O sea, para vos es justicia, Sí, sí, en mi sí. caso me resuelven a favor de lo que yo peticiono. Sí, Si sí. me resuelven a favor o en contra, o no, o el juez está comprado, o no sabe nada, por eso, en eso es difícil explicar un poco el tema del derecho. Pero Y acá después se tenés puede. involucrado todo lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que no es poco. No, acá tenés o sea, mucha más normativa y más, no digo prerrogativas, pero tenés que analizar un montón de cosas más que en el tema de los mayores. ¿Cuáles son los cambios, Martín, respecto de la vieja ley o el viejo decreto Mirá, ley? yo primero el fundamental, el que la gente no sé si lo pedía, el que estaba en los medios, el que estaba en todo en la sociedad en general. ¿Y la víctima? Sí, lo que cambió en fundamental es que se baja la edad de imputabilidad. ¿Qué es edad de imputabilidad? Es que el Estado, cuando uno es inimputable, en este caso los menores, el Estado renuncia a perseguirlos penalmente. Eso, con la vieja ley, que la traje y la voy a leer, aunque parezca, aunque quede mal, no sé, pues yo me la acuerdo de memoria, pero para que la gente entienda bien Todavía no en lo vigencia, que dice. No, la vieja, te voy a leer. La vieja ley. Sí. Mirá cuando fue sancionada, Está la vieja bien. ley que la traje acá, para que la vieja ley fue sancionada el 25 de agosto del 80. Gobierno militar. 10 años, gobierno militar, decreto ley, no ley. Decreto Sí, ley. decreto ley. 10 años tenía yo, o sea, ha cambiado el mundo, el Sí, país, sí, la sí. gente, un montón. Y en su artículo primero establecía que la edad de imputabilidad era por dos. La imputabilidad de los menores por dos temas. Por la edad, uno, y por el monto de pena de los delitos, el segundo. Decía que no son punibles los menores de 16 años y tampoco son punibles los que cometan 16 o 17 años que cometan un delito cuya pena no exceda de los 2 años. O sea que ahí tenía dos clases de que el Estado no perseguía penalmente. Para que se entienda, uno de 17 años se peleaba con otro, le ocasionaba una lesión leve que tiene hasta 2 años, eso no es inimputable. Una persona un menor, perdón, de 17 años que rompía un auto que la ley considera que eso es daño, como no tiene 2 años, eso era inimputable. Y bueno, y después los menores de 16, todos ¿Y inimputables. los mayores? O sea, los menores, pero con casos de justicia mayores a 2 años. Sí, eso sí, de 16 y 17 eran imputables. La nueva ley, en su artículo primero, directamente dice que la ley borra todo, primero deroga la anterior, Claro. deroga la 22.278 y dice que son inimputables las personas, son imputables los que van de los 14 hasta cumplir los 18 en el tema de menores. Y borra el tema de los 2 años. Ahora, cualquier menor, a partir de que entre en vigencia la nueva ley del régimen penal juvenil, que entra en vigencia en septiembre, es entre los 14, 15, 16 y 17, es imputable por la comisión de cualquier delito. Y la ley la nueva habla que se aplica supletoriamente el Código Penal, o sea que nos tenemos que remitir a las penas que nos dice el Código Penal para cada delito cometido. ¿Hay alguna relación en lo que hace a la ley penal para mayores respecto de esta? Porque la ley condiciona de alguna manera o plantea
una ley penal juvenil específica para menores, ¿no? Sí, o sea, la ley baja la edad, Sí. establece la edad, Sí. como te dije recién, y después nos remite al Código Penal. O sea, nosotros, cuando llega para que se entienda mejor, cuando llega la causa, llega una denuncia, el fiscal investiga, se tiene que investigar como mayores, es igual de El mayores. mismo sistema. El mismo sistema, se lo cita a lo que se llama, para que se entienda, no es declaración indagatoria, en la provincia penal se llama declaración del artículo 308 del Código Procesal, indagatoria es en capital, lo llaman indagatoria, se lo cita declaración, la indagatoria es donde el fiscal le dice a la persona que está imputado, mire, señor Boffi, usted está acusado de que el día tanto, a tal hora, a tal día, le pegó una trompada a tal persona, bueno, y eso es el delito de lesiones leves, eso es la indagatoria. ¿Tiene algo para decir? Bueno, ahí declara no el imputado y sigue toda la investigación, se van las diversas alternativas de un proceso penal, igual que mayores. Sí. Todo igual que mayores, hasta puede llegar a haber un juicio como en mayores. Y también se le impone pena como mayores. Depende la pena, y la ley establece varias penas que yo también traje acá y las marqué, que son que ahí difiere un poco de lo que del penal para mayores. Claro. En el artículo 12 la ley establece unas penas que, yo no sé si estoy tan de acuerdo en esto, pero bueno, lo dice la ley, será otro cantar. En el artículo 12 la ley establece que esto mucho no fue dicho en los medios antes, cuando estaba el debate, porque solo se debatía, que ahí sí yo estoy de acuerdo, bajar la edad de imputabilidad, o estaba de acuerdo, pero que se debatía eso casi, porque lo otro que decía la ley no se debatía. No, claro. Que estaba ahí, era muy fuerte eso como para... Claro, eso aglomeraba todo el debate, bajar la edad de imputabilidad. Claro. Pero hay otras cosas que difiere que el Código Penal de mayores no la establece, las penas para... por ejemplo, el artículo 12, y también lo traje y lo marqué para que se entienda bien la ley nueva, que va a estar, vuelvo a reiterar, en vigencia a partir de septiembre, dice, las penas que se le pueden imponer a los menores, y todo depende del delito que cometa, y la edad también, 14, 15, 16, y el delito, una lesión leve, qué sé yo. Depende del delito, de la gravedad del delito es amonestación, no dice lo que es, dice la ley, amonestación. Prohibición de contacto o aproximarse a la víctima o a la familia de la víctima. Prohibición de conducción de vehículos, eso es para el tema de la inhabilitación. Que antes, con la ley vieja, eso sí es para destacar, el menor, la pena de inhabilitación no se le podía imponer. O sea, si vos tenías un menor de 17, chocaba, cometía un homicidio culposo, que en ese momento... Y no lo inhabilitaba. No, sí se le podía imponer una pena, claro, pero no lo inhabilita. La ley 2278, que también establecía que no era ni multa ni inhabilitación podía penar al menor. O sea que no... Es decir, centrado en el homicidio culposo. Sí, y no lo inhabilitaba a manejar, que sí lo hace de mayores. ¿Y vos qué pensás de esto? No, yo creo que si vos a los 17 años, ahora tenés lo que pasa es que no lo inhabilitaba porque el menor, viste, hay ciertas actividades que por su minoría de edad no lo puede hacer. Claro. Por ejemplo, la inhabilitación cuando un delito de portación de arma, ¿no? Te inhabilitan para portar el arma, el menor ya de por sí no puede portar el arma por ser menor de edad. Pero por eso digo yo que no lo había, pero ya es vieja porque la ley cambió. De hecho, los menores de 16 y 17 votan y los 17 obtienen el carnet. Sí, el carnet, claro. Así sí, que en eso cambió. Por eso había cambiado y urgía cambiarla. Pero bueno, yo creo que la hicieron apurada y faltan un montón de cosas en la ley que todavía no en cuanto a enunciación de los artículos, sino en cuanto a estructura, porque no se creó ni una Martín, estructura. ¿y qué otras penas? Te digo, prohibición de conducción, prohibición de concurrir a determinados lugares. Establecimiento se comete en un boliche, en un espectáculo deportivo. Prohibición de salir del país en el cual reside, bueno. Sí. Después viene la prestación de servicio a la comunidad, trabajo comunitario. El monitoreo electrónico, que te ponen la pulsera electrónica y vos te monitorean para que tipo un arresto domiciliario. Esto es nuevo, no lo decía antes, reparación integral del daño a la víctima. O sea, robaste $10.000, deberías devolverlos.
dentro de lo posible, y bueno, y en definitiva, penas privativas de libertad que se remita a lo que dice el Código Penal. Esas son El tipo de lo trabajo que defiende. comunitario, eso, ¿no? Sí, sí, prestación de servicio a la Ah, comunidad, eso es prestación de trabajo servicio. comunitario, sí, sí, Claro, claro. Eso, o sea, eso en el código están para los mayores, acá, salvo creo que la amonestación no está, lo otro está. Lo único que yo veo que no está es la amonestación, que no sé qué ¿Qué sería. es la amonestación? Por eso que es como Un reto. un reto, te pongo como un apercibimiento Sí, en la sí, causa. sí. Es raro, pero bueno, lo dice la ley. Nosotros, y para aclararlo bien, el fiscal, el juez, los operadores de la justicia, no intervenimos en la formación de las leyes. No. La ley es claro, una claro. facultad del Poder Sí, Legislativo, de acá acuerdo está a la ley, hay que a cumplir la la ley. división de poderes de la Constitución Nacional Argentina, y lo que hace el fiscal, el juez, el defensor y lo que estamos en la justicia, tenemos que aplicarla, pero la formación no interviene el No, Poder Judicial. lógicamente, claro. Martín, vamos a ir a una pausa. Dale. Lo primero que me vas a contar, muy brevemente, un poco el organigrama, el camino que recorre una denuncia y a partir de ahí, cómo es todo el sistema hasta llegar a una pena, ¿no es cierto?, por parte del juez. Es decir, las características de esta nueva ley. Dale. Listo. Pausa publicitaria y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza. Estamos en posibilidad de charlar con el doctor Martín Butti, fiscal de menores, respecto de esta nueva ley penal juvenil. Martín, te comentaba, contanos un poquito cómo es el sistema. Hay un delito, cualquiera sea, hacemos la denuncia. ¿Quién puede hacer la denuncia? La denuncia la hace cualquiera. Bien. Como en el ¿A caso dónde de la hace? Mayone, o en la comisaría o en la fiscalía. Ah. No hay. Es indistinto. Indistinto, también la puede hacer por mail. Hay un mail, una casilla de correo donde la denuncia, después hay que ratificarla, pero ahí se puede empezar a investigar. Perfecto. Una denuncia de comisión de un delito, primero lo que se establece cuál sería el delito para que se está investigando. Ahí está. Y allí comienza en mayores o en menores, más o menos ahí empieza es lo mismo. O sea, el fiscal comienza con la investigación, como en todo delito para los menores y los mayores, para señalar a una persona o imputar a una persona de la comisión de ese delito, el fiscal, en este caso en el Código de la Provincia de Buenos Aires, el fiscal, mayores y menores, es igual, no cambia acá, es el que tiene que recolectar las pruebas para imputar. O sea, yo no le puedo imputar. O sea, yo como cualquier fiscal, ¿no? Me refiero a mí porque estoy hablando está ahora. a cargo de eso, claro. Sí. Tenemos que investigar la comisión del delito, encontrar pruebas de que fulano de tal cometió ese delito, testigo, documento, video, foto, bueno, todo, hay un montón de pruebas que se pueden recolectar. Una vez que el fiscal establece que con la prueba que tiene en su poder, con las constancias probatorias que tiene en su poder, está en condiciones de decir, bueno, para mí, a mi criterio, el señor Boffi, el menor Boffi, te voy a decir, sí. Ha cometido el delito denunciado, lo citó, como te dije, a 308. Lo citamos a 308, 308 es lo que le indagatoria, el fiscal le hace saber el delito, tiene el derecho a declarar, obviamente asesorado, si no en nulo, asesorado por un abogado. En este caso también hay un defensor oficial de menores, claro, como hay defensor oficial de mayores, o un abogado particular, que es de su confianza, que lo designe. Declara o no, que la declaración es el derecho de defensa, que él puede defenderse ahí, la persona imputada. Y bueno, y luego sigue, si ofrece prueba o algo, sigue la investigación. Si el fiscal cree que con la prueba que tiene, a pesar de lo que dijo el imputado, puede elevar la causa a juicio oral, la eleva a juicio oral. Depende si es juez correccional. Bueno, en menores no hay juez correccional, hay tribunal o juez de menores, tribunales con 3 personas, de acuerdo al delito, son los delitos más graves.
se va a un juicio oral y bueno, y después en el juicio oral, adelante de los jueces, el imputado con su defensor, el Fiscal y fiscal, defensor, claro. se acusa, y ahí se reproduce otra vez toda la prueba, porque recién ahí donde vale la producción de la prueba, en el debate, que en la justicia llamamos el debate oral, el juicio, y cada parte expone sus posiciones. El fiscal va a decir, bueno, yo acuso, y la defensa no, está mal acusado por esto, la prueba no alcanza, y después en definitiva lo que deciden son el tribunal. El veredicto, ¿no? Claro, veredicto o sentencia o el juez. En este caso, mayores y menores es igual. Martín, este grupo multidisciplinario, psicólogo, psiquiatra, de trabajadora social, que intervienen, ¿estaba presente en la vieja ley o es nuevo esto? No, siempre. Siempre estuvo. Sí, o sea, se crearon, no figura tanto en la ley, se crearon después aparte lo que se llama acá se llamamos Servicio Local Servicio Local de Protección de Derechos, que son los que primero intervienen ahí. Sí. Yo te hablo de la parte penal. Penal, sí. Eso para menores, ¿no? Para menores, no. Servicio local para mayores no hay. Es decir, que es para esta estructura profesional ya existe. Hay, sí. Te digo porque centro de referencia y el Servicio Local de Protección de Derechos. Derechos. Y el regional también. Sí, hay regional también, claro. Sí. Esos más que, si bien ellos intervienen porque son los que a veces controlan y monitorean a los menores, ellos es más la parte asistencial que hace. Sí. Nosotros, o sea, la Fiscalía lo que hace es, y por ahí hay alguno que tiene otra posición, también la respeto, nosotros lo que busca el fiscal es primero averiguar qué fue lo que pasó, descubrir la verdad y bueno, y si alguien... Si hay culpa o no, ¿no? Claro, si yo entiendo que fulano de tal es culpable, llevarlo a un juicio y que responda por lo que hizo. Esa es, a mi criterio, la función primaria que debo cumplir. Después sí, como cuando es un menor, ciertos temas, tratar de que el menor se integre a la sociedad, se reintegre, pero esa es para mí la función mía, secundaria, para eso están esos organismos. Martín, y respecto al delito que cometa, ¿vos sugerís el tiempo de pena o eso lo decide el juez? Es así, cuando en todo caso, y en todos los casos para mayores o menores, el fiscal, y también lo tiene que fundar, va a pedir lo que se llama la pena, de acuerdo al delito que cometa. Claro. No es lo mismo un homicidio que una lesión. Claro. Pero vamos a suponer, en el caso de un homicidio, bueno, el fiscal dice, el Código Penal establece que en el homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, en ese el fiscal va a decir, de acuerdo a lo que él encontró dentro de la investigación que hizo, que ese hecho para él merece una pena de, ponerle 15. ¿Tenés máximo de 15 menores? En menores, en menores, ahora cambió y también justo, yo estaba hablando en general, pero ahí viene bien la pregunta. Ajá. En menores, antes de esta nueva ley, ya la Corte Suprema había resuelto que la prisión perpetua y la reclusión perpetua para menores no iba más. Ahora lo dice específicamente la ley y establece un monto de pena. La ley nueva, que todavía no está aplicada, en el artículo 19 dice, prohibición y plazo máximo de detención. El plazo máximo de las penas privativas de libertad respecto a personas adolescentes, o sea, dicen las personas adolescentes que antes llamaban niños, ahora las llama adolescentes, son entre 14 y que cumplen los 18, es 15 años. Más de 15 en cualquier delito no le podés imponer a un menor. Eso es nuevo, porque antes no estaba. Si bien lo había dicho la Corte, la ley no lo decía. Y establece claramente la ley que queda prohibida la posición de las penas privativas de libertad de reclusión perpetua y prisión perpetua para los menores alcanzados de la ley. Marca un poco el espíritu de la ley también, ¿no? Porque limita el tiempo y otra de las cosas que quería plantearte, Martín, ponerle un delito por daños, que vos crees que
no es tan grave el delito, podés generar una pena mucho más leve, como puede ser la parte de educar, la parte, ¿sí? Por eso te dije son las sanciones, Las sanciones claro, que puso la ley antes. Sí. El daño depende, ¿no? Porque quien sufre un daño... Sí, siempre es daño, ¿no? Siempre que sufre un delito, lo sufre como si fuera el peor delito. Sí, porque vos trabajaste toda la vida para comprarte un autito, viene un chico o un menor y te lo rompe o te rompe el parabrisas, eso la ley dice que es daño. Que va de hasta 2 años. Viene un menor de 15 ahora que son imputables con la nueva ley. Todavía no, perdón. A partir de septiembre. Y bueno, vos decís, no, pero a mí me rompió, me costó toda mi vida. Bueno, pero la ley establece que es 2 años. En esos casos yo creo que la ley está para eso, para esos casos tratar de educarlo, que no se hace más, si lo puede con su propio esfuerzo, reparar el daño. Para eso establece estas nuevas penas, o para llamarlo de alguna manera, sanciones, como dice la ley, mejor dicho, de la ley. Para esos casos estimo que, y ahí sí me parece bárbaro. Lógico, Tenés que diferenciar los delitos. Claro, por supuesto. No es lo mismo, yo pensaba, no es lo mismo un hurto que un homicidio. No, ni un robo, ni un robo. Si vos entrás a robar, porque rompés una ventana y sacás algo de ahí, que si robás ejerciendo violencia física sobre las personas. Comentanos la diferencia entre hurto y robo. Y el robo, el hurto es cuando yo este teléfono acá, lo retiro sin hacer sin ejercer fuerza o violencia. No hay violencia, claro. Nada. Esto es fuerza o violencia a las personas. Perfecto. Y el robo es cuando tengo que romper algo, entro a una casa para romper, rompo la cerradura o rompo una ventana, rompo un vidrio. O con arma, ¿no? Con arma es por violencia, sí, eso es agravado. Y cuando ejerzo violencia sobre las personas, yo te pego, te agarro del cuello, te es más grave el robo que el hurto, ¿no? Sí, el robo tiene pena más alta. El hurto tiene hasta 2 años y el robo es de 1 a 6, el robo simple. Muy breve porque después me vas a contar un poco, incluso en porcentaje. ¿Ha bajado acá en nuestro Trenque y en la zona el delito por hurto y robo? Ha bajado. ¿Ha cambiado el perfil del delito? En el caso de mayores yo creo que sí. En mayores. En mayores y en menores también. En menor medida también. El delito ha mutado. Y esto lo hago, no traje estadística de mayores, pero de vivirlo y de verlo todos los días. Nosotros ahora, en mayores, voy a hacer un paréntesis de hablar de menores para hablar de mayores, en mayores los delitos que más estamos investigando son las estafas informáticas, de fragmentación informática, sí, es cada vez más. Las estafas telefónicas, cuando te llaman y te dicen tengo a tu hijo secuestrado. El tema de grooming, todo el... Bueno, también. Grooming, abusos sexuales, y el que está a tope de cosas es la violencia de género. A tope de hoy en mayores, ¿no? En mayores. En menores hay menor medida, obviamente hay menos. Ahora, vos hablas del delito económico, del tema digital, de todo este tema. Cuando hablas de mayores, yo me imagino lo que debe ser de menores que están empapados en todo lo que es el manejo de redes y toda la parte de tecnología, ¿no? Sí, yo... digamos que es futuro, ¿no? Sí, no. El tema es que... el tema de... los menores manejan la tecnología, no sé si todavía le da para meterse a cometer este tipo de delito. En el caso de los mayores, el tema de los mayores que cometen delito, la mayoría o muchos casos se cometen de las personas privadas de libertad desde la cárcel. Como pueden usar los teléfonos. Por supuesto que estoy en contra totalmente que una persona que está privada de libertad use el teléfono. Tampoco es demasiado nuevo este tema del uso del teléfono. No, viene ya viejo el uso del teléfono. Está permitido hace rato. No me acuerdo si fue en pandemia y después no se fue más. Se sacó. Creo que en algunos lados se sacó, pero... Ahora, con la experiencia de este tema central en una persona detenida, ¿le dejás usar todavía el teléfono? Y creo que es una disposición del Ministerio, no quiero, del Ministerio de Justicia, la verdad que... ¿Pero esto es en Nación o provincia? No, provincia. Nación creo que lo sacó, creo, no estoy seguro, yo te hablo de provincia. Nosotros hemos investigado, incluso hemos allanado a veces cárceles porque buscando teléfonos, no solo de delitos informáticos, sino también de delitos donde
el que está preso por violencia de género, por abuso, ha amenazado a sus víctimas a través del teléfono que tenía en la cárcel. Vamos a ir a una pausa, Martín. Dale. Te dejo picando una preguntita. Dale. Vos hablas de mayores, de menores, de delitos cometidos por ahí con central en una persona detenida. En delitos estos mayores, digamos. ¿Siempre hay mezclado menores y mayores? Me lo contestas después. Pausa publicitaria y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza, Ley Penal Juvenil, el doctor Martín Buti, fiscal de menores de Trenquelauquen. Martín, primera pregunta era, ¿menores y mayores involucrados? O sea, muchas veces determinados operativos que son delitos están bajo la cabeza, la inteligencia de un mayor, pero por ahí ejecutada por menores. O sea, que alguien que yo acá en el departamento judicial no advertí o no me acuerdo haber tenido un caso donde un mayor, o uno o dos podría haber habido, donde un mayor, vamos a llamarlo así, designó para que otro le dijo, bueno, anda vos y hace esto, que sos menor y por ahí podés zafar. No me acuerdo alguno de ese caso. Sí, cuando que iban juntos a cometer el delito, sí. O sea, había en grupitos de 2 o 3, había mayores y menores, hemos tenido unos cuantos. Ahora, sí. La cuestión es que el menor quiere participar o es que de golpe el mayor es consciente, o mejor dicho, todo, sobre todo en la vieja ley, ¿no? Que de golpe anda vos, que sos menor, sí. que sos inimputable, claro. Cometés el delito, es para todo, pero a vos no te van a dejar adentro. ¿Se maneja esto todavía, no? No, yo no, por ahí si lo agarrás por el tema de declarar que el menor, si lo agarrás, Sí. si lo atrapan o si caen o si se descubre por ahí el menor, hemos visto casos donde se inculpaba a él como era inimputable para hacer zafar a los otros. ¿El menor es consciente de eso? Sí. Por eso yo creo que yo creía o estaba que este cambio era necesario. Sí, la baja imputabilidad, sí. Yo por eso creía, porque lo veía. O sea, no hay una teoría, una ciencia, lo veía en estos casos. Sí. No veíamos casos de un menor que mande o que envíe él, claro, escondido en la sombra, envíe a robar o a cometer delitos a menores. Pero sí de que iban juntos a robar y hemos visto casos donde el menor se inculpaba porque era el que sabía, consciente de que él y los otros también, que él no iba a recibir sanción y los otros, entre comillas, zafaban. Suponete vos un caso de estos, como para conocer un poco los tiempos, ¿no? Porque uno dice, quizás es un mito, quizás es una cuestión del saber popular o la ignorancia nuestra, ¿no? Pero vos está denunciado un menor por actuar en un delito determinado, ¿no? ¿Qué tiempo pasa ese menor para directamente quedar como imputable o como directamente no culpable o eventualmente fuera de la posibilidad de pena por ese delito por ser menor? Esto de que se habla, el menor entra y sale enseguida. Y que es que, bueno, ahora con la ley que tenemos ahora es así. Y el Estado no lo puede, el Estado renunció a perseguirlo penalmente por este delito. Está bien. O sea que el menor es una persona imputable, depende del delito, ¿no? Que comete un homicidio, claro. Por ahí lo podés poner lo que llama una medida de seguridad, porque es peligroso para sí, para tercero. Sí. En este caso homicidio o abusos sexuales, pero un delito, un robo, un menor inimputable. En este caso, el fiscal no puede tenerlo más de 12 horas detenido y no puede citarlo ni siquiera a 308. Queda libre, ¿no? Y sí, o sea, pero no porque se me ocurre a mí. No, la ley lo plantea así, ¿no? La vieja ley. La vieja ley es clara en el momento, Martín, es inimputable y no lo puede perseguir penalmente el Estado. Y seamos conscientes de que muchas veces en delitos de menores hay reincidencia. Sí, ¿cómo actúa el tema de la reincidencia? No actúa. No actúa. No actúa porque si es inimputable, nada. Claro, inimputable. Nada. Y la ley no se refería, si es imputable, no.
no hay acumulación de pena entre los menores, que sí hay en mayores. Generalmente es difícil acumular la pena porque son lapsos muy chicos, Claro. son 16, 17, es poco, después ya pasan a 18, son mayores. Pero no, y otro tema, que los delitos cometidos de menores no repercuten ya cuando son mayores. O sea, yo cometo un delito, cualquier delito, que para mí también está mal, pero bueno, no lo establece la ley. Yo cometo un delito de menor, Sí. cuando voy a mayor, ese delito no se puede llevar a mayores. Queda ahí como un menor. cuadrito, como un recuadrito, lo condené a fulano de tal por Una menor, amonestación. así. Sí, una amonestación, algo así. No se puede llevar. Y no lo podés usar en el caso de cuando Como es mayor de agravante, edad. digamos, ¿no? No, cuando es mayor de edad no. No Yo va. estoy en desacuerdo, porque la persona es la misma. Por supuesto, claro. Pero bueno, claro. ya te digo, no lo dispone ni el fiscal ni el juez. Para que quede claro, es resorte exclusivo de la ley, que es Sí, 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 resorte está la ley exclusivo hecha y del Poder Legislativo. hay que cumplirla. Exacto. Martín, ponele un caso donde vos como fiscal recibís una denuncia de una banda constituida incluso por menores, pero que tiene como origen, como sede, una unidad penitenciaria, una cárcel, es decir, manejada a través del celu por una persona que está cumpliendo una pena por delito. Contanos, ¿cómo haces? ¿Cuál es el operativo que generás? Esto es común, ¿no? Y sí, es más común de lo que parece. Claro. Yo no he tenido casos donde hay menores, donde haya menores dentro de un tipo de esta banda. Sí, yo, pero ha habido, creo, y escuché, vi que había creo que acá hubo en la 20, uno que manejaba la venta de estupefacientes a través del teléfono en la unidad 20. Y creo que era de Peguajó, me parece, no estoy seguro, Está bien. no quiero hablar más. Sí, yo tuve casos donde personas privadas de la libertad, sobre todo una o dos en la unidad 20, tuvimos que allanar en busca de los teléfonos porque seguían cometiendo delito con el teléfono, amenazando a víctimas que eran violencia de género 1 y abuso sexual otro. Amenazaban a sus víctimas estando detenidas. Y con el tema de la defraudación informática, en una investigación que yo creo que hay en otras fiscalías, pero yo te hablo de la mía, de la fiscalía que estaba yo de mayores, que estoy yo de mayores, allanamos 3 o 4 pabellones de una cárcel de Córdoba porque se detectó que los teléfonos que defraudaban estaban ahí y se secuestraron varios teléfonos. Todavía está en investigación eso porque, bueno, es reciente y hay que abrir los teléfonos. Ahora te voy a hacer una pregunta que quizás sea inoportuna, ¿no? Pero yo digo, consciente de esto que quizá acá existe, siempre uno plantea, che, en Trenquelauquen esto ocurre, como vos decís, sí, también puede ocurrir, quizá mucho menos que en otros lugares, ¿no? Pero digo, consciente la justicia y quienes generan y determinan las leyes y las posibilidades de este manejo a nivel de lo que es un celular, dirigiendo delitos o estafas que han sido importantes, ¿no? Sí, sí. Todavía se mantiene la alternativa. Digo, yo entiendo de lo que es el tema de derechos humanos, los derechos humanos y la igualdad de condiciones y demás, pero digo, hay veces, duro lo que voy a decir, pero es como para pensarlo, ¿no? Los derechos humanos, por ahí en este caso, no están en contra de la seguridad de la población, de la comunidad, Es que, permitiendo esto, ¿no? o sea, para mí, tener el teléfono o no tener un teléfono en la cárcel Sí. no te viola ningún derecho humano. O sea, para mí. No. Para mí no deberían, Perfecto. para mí las personas que están privadas de la libertad Claro, ahora, no deberían tener teléfono. ¿cuál es el motivo por el cual se acepta? Porque sabemos los inconvenientes que origina. Creo que no estoy seguro, no quiero decir algo de lo que no estoy seguro, pero creo que empezó en la pandemia. Yo Sí. no permitiría que una persona privada de libertad tenga teléfono. Las cárceles tienen que ser dignas y servir para la resocialización
puede trabajar, puede tener comida, cama, Sí, tiene derecho a los recreación, derechos puede mirar humanos televisión. que son para todo, ¿no? Pero tener un teléfono para mí no viola ningún... No tenerlo, ¿no? Sacárselo. Sí, sí, Puede sí. comunicarse con su familia de una u otra manera o a través de otro teléfono. Pero no viola ningún derecho Martín, humano. en este procedimiento que vos hacés, sabiendo o habiendo recibido la denuncia de una defraudación fiscal o de alguna cuestión así ligada al tema privado en lo que hace a fondo, una estafa, ¿no? Sí. ¿Agrava la pena por la cual esa persona está detenida? No, o sea, no agrava la pena, es otro delito. Otro delito. Claro, ¿Y cómo resuelve la justicia? comete otro delito, en Sí. este caso ponerle que esté una persona privada de la libertad, esté por cualquier delito, comete otro delito y se Sí. investiga si cometió ese delito, y bueno, en este caso sería el delito de estafa. Y después se acumula, si es condenado, se acumula la pena que ya Agrega tiene. la pena también. Se claro. acumula con el delito y se acumula con suma, el claro. delito. Ahora es suma aritmética, antes se podía hacer una composición, ahora los delitos se suman aritméticamente. Un robo tiene un año, el robo tiene un año, antes se podía hacer un tema de composición y ahora es un año más un año. Serían 2 años. Robo, te digo, estafa tiene también pena parecida al robo. La estafa es Sí. como el robo, en Tiene pena. pena parecida al robo, sí. Va de 1 año a 6 la estafa, me parece. Hasta 6 va seguro, pero... Mediación penal juvenil. ¿Esto es nuevo? ¿Es de la nueva ley? Y antes, en la ley de mediación, no se podía mediar con menores, pero la ley de menores nosotros, y ahora con la nueva ley, ahí lo dice. Y nosotros tratamos de hacerlo. A veces, que ya te digo, el tema de la mediación es muy difícil porque yo vulneré, la persona imputada vulneró un derecho de la víctima. Sí. Depende del delito, ¿no? No es lo mismo vulnerar el derecho, por ahí un derecho económico, como decía una estafa, Sí. o la integridad sexual, o la libertad física, o la integridad física de las personas. De acuerdo al delito, ¿Esto está dentro de lo que es la justicia restaurativa? Claro, sí. Pero existe a través de un acuerdo, ¿no? Y sería un Suena tema de feo eso, ¿no? conciliación. Sí, o sea, Sí. suena feo, ya te digo, porque son intereses muy contrapuestos. El que yo vulnero tu derecho y el otro y vos sos vulnerado del derecho. Y que hay veces que las situaciones no pueden volver al mismo lugar. Una cosa es económico, que puede volver Sí, al mismo sí, lugar, que sí. yo te robo, no sé, o te estafé en 10 millones de pesos y te devuelvo los 10 Sí, millones de pesos, sí. ahí podría decirse que vuelve al mismo lugar. Pero otra cosa es cuando te agredo, cuando te violento, cuando ni hablar de algún tipo de abuso sexual. Por eso, sí hay, pero de acuerdo al delito. Claro, Pero claro. sí tratamos de hacer. Y en el caso de los menores más, porque uno de los principios es que el menor acepte lo que cometió, diga, bueno, se haga responsable de lo que hizo y trate de repararlo. Claro. Pero ya te digo, depende del delito, porque hay cosas que ya de por sí no pueden No volver puede. al mismo No, lugar, no, que es no, muy claro. difícil. ¿Existe una supervisión judicial en la nueva ley? Sí, siempre, sí. Sí. Donde la justicia, a través de los mecanismos que tendrá, lógicamente, acompaña Claro, o supervisa. No, supervisa. Y acompaña. Y nosotros, en este caso, en un tipo de mediación, lo que uno trata, y hay organismos que los controlan, ¿no? Que son más administrativos de la justicia. Sí. Pero si uno no cumple con esa mediación, vuelve a lo original, o sea, vuelve a hacer el juicio, a tener una pena. La mediación es para evitar que se llegue a eso. Si vos no cumplís, vuelve todo a empezar. Claro. ¿Eso lo controlás vos como fiscal? Hay organismos que los controlan y nosotros sí lo controlamos. Sí. Hay un área que controla de la fiscalía, que controla el tema de las ejecuciones, tanto mayores como penales, de las ejecuciones penales, y también controla el tema tanto suspensión de juicio a prueba de mayores como el tema de las mediaciones para que se cumplan. Ese tema de suspensión de juicio a prueba. Sí. ¿Me lo vas a contar? Vamos a ir a una pausa, porque Sí. realmente es interesante eso, porque también bastante cuestionado en algunos aspectos, ¿no? Porque sí. esto de suspensión de juicio a prueba no es un acuerdo. Es un acuerdo, sí. Es una suspensión de pena, digamos, o una pena que queda latente, ¿no? Sí, te lo explico. Sí, ahora me lo explicas. Bueno, pausa, vamos
a una tanda publicitaria y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza, último bloque de este programa, Ley Penal Juvenil, realmente súper interesante, importante poder conocer detalles de lo que hace a esta ley. Martín nos ha permitido no solo estas pautas, como es la disminución de la edad de inimputabilidad, sino algunas características de esta nueva ley. Yo creo que sirve un poco para entender un poco el espíritu que lleva a tratar de mejorar el tema de la seguridad, siempre el aporte puesto en la justicia restaurativa, de manera de lograr reinserción y vuelta a la posibilidad de aceptar la culpa y, bueno, volver a reinsertarse dentro de lo que es la comunidad, en el caso del menor, ¿no? Martín, ¿me vas a comentar un poco este tema de la posibilidad de la pausa, del acuerdo que se puede llegar? Sí, el tema de la suspensión de juicio a prueba está establecido en el artículo 76 bis del Código Penal, ya para mayores y menores. La Ley Penal General. La Ley Penal General lo establece para mayores y menores, como se aplica para mayores, más aún para menores. La suspensión de juicio a prueba es como la que en Estados Unidos se decía probation, o muchos dicen probation, pero acá es suspensión de juicio a prueba. Es como decirlo, se establece una pausa donde el fiscal, el defensor y el imputado acuerdan que el juicio se suspenda. El juicio como todo, ¿no? Para llegar a juicio. Bueno, dice, el juicio se suspende, señor juez, porque el fiscal y el defensor, más el imputado, porque tiene que ver conformidad del imputado. ¿No está la víctima? Y también la víctima, y ahora también la víctima, porque la víctima tiene que nosotros, como fiscal, consultamos y hablamos con las víctimas respecto a este tema, donde dice, bueno, le suspendo el juicio a prueba y como prueba usted tiene que cumplir ciertas condiciones, que pueden ser trabajos comunitarios para la comunidad, algún tipo de donación a una entidad de bien público, algún tipo de tratamiento, ya sea psicológico, médico para el tema de las adicciones o psicológico, reparación del daño, que también lo establece la suspensión de juicio a prueba, que yo ya te digo, es el daño, uno lo cuantifica, es el daño económico que cometió. Bueno, si usted durante el lapso de un año es el mínimo, va de 1 a 3, pero generalmente se hace de 1 año, si usted durante el lapso de 1 año la víctima acepta y cumple con todas las condiciones que se le establecieron, esa acción penal se extingue. O sea, terminó la causa, se extingue, es como si no hubiera cometido el delito. ¿Se acepta en general la víctima? Y se han hecho, depende de los delitos, sí, por supuesto, son delitos leves, ¿no? Lo que hay que hacer la suspensión. Ya la ley dice hasta 3 años, más de 3 años, no se podría. Pero la víctima acepta, sí, porque nosotros la hacemos con conformidad de la víctima, se la llama a la víctima, se le explica. Si durante ese lapso de 1 año no cumple, vuelta otra vez y se hace el juicio. Pero si cumple con todo, se llama lo que nosotros llamamos extinción de la acción, en donde ese delito, listo, como si... Suspende, ¿no? Se suspende, como si nunca lo hubiera cometido. No cuenta como antecedente, ya sea mayor, en el caso de los mayores, bueno, obviamente menores no, y termina ahí la causa. No se le cuenta ni se borra de los registros. Interesante porque para el menor es una alternativa. Para el menor y para el mayor también. Y para el mayor también, claro. Sí, te permite descomprimir, porque creo que se estableció para eso, para descomprimir la cantidad de juicios por delitos leves. Sobre todo leves, claro. Por delitos leves. Sí, está prevista para delitos leves. Y nosotros la aplicamos en delitos leves, y en mi caso en particular, yo lo aplico, depende del caso, si pongo como límite que no haya en delitos leves, sobre todo que no haya violencia física contra las personas. Claro. Ya es más complicado. Sí, ¿no? Y en el caso de violencia de género ya se resolvió que no, ahora está cambiando un poco el criterio, pero seguimos con eso. No en el tema de la violencia de género no se aplica la suspensión de juicio a prueba. No. Mayor reincidencia también ahí, ¿no?
Por esto te digo, la violencia de Sí. género, en este caso ahora más que nada en mayores, es preocupante porque se ha ido, ya te digo, es el delito que nosotros más investigamos. Muchos delitos de violencia de género. Muchísimos, no tengo una estadística, pero ya la mayoría de los delitos, la mayoría, te estoy Sí. hablando bastante, son por Violencia. caso de violencia de género en todas sus... ¿Siempre violencia ejecutada o hay casos donde la mujer genera violencia sobre el hombre? En ese caso la ley no establece que es violencia de género. La violencia de género en principio es del hombre sobre la Del mujer. hombre sobre la mujer. Sí, pero no, por supuesto hay mucho menos casos de... ¿Y cómo se maneja eso a nivel legal? El tema... La violencia de la mujer sobre el hombre. No, depende del delito. Como un delito de daño, violencia, ¿no? sí, Claro. sí. Daño, lesiones leves. En el caso de las mujeres cometidos por hombres son agravados por el tema de la violencia de género. Así que Que está prevista en el artículo 80, no me acuerdo, inciso primero y 11 del Código Penal, la violencia. Ajá. Lo que se llama femicidio en el caso del homicidio Sí, y violencia sí. contra la concubina, Sí. se agrava también cuando son lesiones leves, cuando son lesiones graves, se agrava también cometida por en ese tipo de violencia. O sea que violencia de género es quizá lo que más tenemos acá como delito en jurisdicción de Trenquelauquen, ¿no? Y yo te voy a hablar por mí, creo que Sí. todo igual es lo que las mayor cantidad de IPP llamamos inicialmente Sí, o causas, sí. para que la gente entienda, son de violencia de género. ¿Vos Hoy tenés sí. datos, por ejemplo, de 2024, 2025, 2026? No, de mayores Sí. no. No. ¿De menores? De menores, no, traje datos de menores de este año, de los delitos cometidos por los menores. Ajá. Y estos IPP no, que vos difieren, decís, no difieren mucho de los años anteriores igual. más o menos, Más o menos. 500, 600, 400, ¿no? Se mantiene, sí. Ajá. Se mantiene, es bajó respecto de, yo creo que una vez lo dije, pero esto porque me lo acuerdo, creo que lo dije acá, en un programa acá. Cuando nosotros empezamos, en el 2008 hasta el 2013, 14, 15, la cantidad de causas eran 800, 700, 800, 900, incluso 900 y pico, y ahora es casi la mitad. Y de esas 800, 900, siempre gran mayoría de violencia de género. No, te estoy hablando del caso de menores, ¿eh? Menores. Eso menores, Menores, claro. cualquier tipo de delito. No, violencia de género no tengo registro, pero de todo modo te sorprende la cantidad que hay en este momento. Sí, ¿no? porque lo veo yo, Sí. y en este caso de mayores, porque uno cuando firma y cita y ve las causas que le entran, la mayoría son de violencia de género. Claro. En la fiscalía, para que se entienda, se distingue con distinto tipo de carátulas. Las causas comunes y la causa de violencia de género tienen el tema de la violeta, el color de la que distingue. Para que lo vean, la mayoría de las causas. La mayoría son violetas. Así, y de las otras así. No, claro. En lo que hace al tema de la integridad sexual, violencia sexual, abuso, ¿cómo estamos? También ha crecido notoriamente. Sobre todo En intrafamiliares. Intrafamiliares. Sí. ¿Menores? Menores también. También. Hay menos que mayores, pero sobre todo intrafamiliares y con víctimas menores de edad. Últimamente los juicios, para el tema de mayores, los últimos juicios, o la mayoría, para hablar mejor, de los últimos juicios que tuve yo en el tribunal criminal, que son los delitos graves, fueron por abusos sexuales. ¿Con penetración? Y si llega al tribunal, Sí. generalmente es con penetración porque son penas altas. ¿Qué pena tiene? Y el delito de abuso sexual con acceso carnal, Sí. el común de acceso carnal, tiene de 6 a 15. Después se agrava de 8 a 20. ¿De qué depende eso, Martín? Y de si tiene algún tipo de relación, si es encargado de la guarda, si se cometieron más de 2 personas. Están previstos en el artículo 119 del Código Penal. 15. Hasta 15 años. Hasta 15, delito normal con acceso normal, sí. Para decirlo de alguna manera. De 6 a 15. Y si se agrava porque es el padre, porque o son 2 o son 3. O son 2 o 3, o es el encargado de la guarda, bueno, tiene algunas más, va de 8 a 20. ¿Y en menores, 20 bolas de 20, no es 15 lo máximo?
Si fuera un menor, claro, no le podés 15, poner, ¿no? sí, Es no lo le más. podés poner más de 15 porque hay una ley que establece el máximo de pena a imponerle a un menor. Por eso, en este caso, un menor que comete un delito de eso, Sí. ¿Y un abuso sexual simple, por ejemplo? un abuso sexual simple, que es un 2 años. toqueteo, Sí. va de 6 meses a 4 años de acuerdo al delito. Establece también el artículo 119, en el primer párrafo del Código Penal, establece la pena para el abuso sexual simple, que va de 6 meses a 4 años. Puede ser 6 meses o 4 años, depende del delito que sea, de lo que se haya hecho. ¿Cuál es la posición que tiene un mayor o un menor, no? Cuando vos lo citás, hablaste de 307, 308, del 308, Código ¿no? Procesal de la Código provincia de Procesal Buenos de Aires. la provincia. Respecto al delito que ha cometido, hay una aceptación de culpa, en general te digo, ¿no? Porque tendrás de todo, pero ¿cuál es la postura de, pensando un poco en esta alternativa de decir, bueno, acepto, me hago culpable, creo que ha sido un error que cometí, tengo la intención o el deseo de poder cambiar o no? Porque creo que a vos también te sensibiliza la actitud del delincuente, del que comete el delito, digamos, ¿no? No, o sea, sí, yo lo vería bien, porque equivocar, nos podemos equivocar No, por cualquiera, supuesto. pero lamentablemente no sucede así. No sucede así. Lamentablemente no sucede. En la mayoría de los casos, generalmente, la mayoría de los casos, vuelvo a reiterar, no recuerdo algún caso de alguna persona, porque generalmente como están asesorados por el abogado Claro. no hablo mal del abogado defensor, No, es su rol. trabajo. Es un rol. Pero el abogado no lo deja declarar, no lo deja hacerse cargo. En la mayoría de los casos, uno. ¿No lo deja hacerse cargo el abogado defensor? No, digo yo, Sí, pero me cree parece que es así, claro. creo que es a través del abogado. Pero como nadie puede declarar contra sí mismo, de acuerdo a la Constitución Nacional, no. En la mayoría de los casos no recuerdo un caso de uno que haya ya sentado y dice, sí, fui yo, me equivoqué, me mandé una cagada, perdón la expresión. Me mandé. No existe. Porque, o sea, indirectamente lo podés aceptar o lo aceptan indirectamente, cuando aceptan pagar el daño o alguna mediación, alguna subvención. Yo digo, pago el daño, lo acepto indirectamente, pero no vale para la ley. Por la consecuencia que vas a tener aceptándolo. Sí. No es por un acto de conciencia, digo. Y yo creo que no. La mayoría cree que no cometió el delito, que no es responsable. Que no cometió el delito. O sea, no lo aceptan tampoco. No lo aceptan. O sea, que estamos lejos de lo que es aceptar y decir, bueno, asumo la culpa. No, para nada. No asumís ni el acto. Yo creo que no recuerdo, por eso te digo, no quiero meterme en la psiquis de cada uno de los que fue a declarar o fuimos citados, pero no recuerdo un caso que uno diga, como te dije, sí, me mandé una macana y me quiero ser responsable de esa macana. Ya te digo, a veces es porque la ley no deja declarar contra sí mismo, o porque alguien no quiere hacerse cargo, o porque le da vergüenza, o porque teme lo que le pase, o porque, no sé, pero no recuerdo un caso donde alguien, quizás alguno ha habido, sí, mire, o capaz que uno, sí, porque tenemos. Sí, algún caso 50.000 o 60.000. ¿Eso es mejor para quien comete el delito? Ponerle un menor que comete un delito de ese tipo y dice, me hago cargo, realmente. Mejor, como decís vos. Mejor desde el punto de vista del tiempo de pena. Y sí. La ley no dice nada. No dice nada, pero a vos te sensibiliza un poco más eso. Y yo cometo un delito de tipo sexual. Y te digo, Martín, realmente estoy arrepentido, estaba loco, ese día no sé lo que hice, tengo una culpa, me va a costar, o tengo la postura que vos decís que es la mayoría. ¿Mejora mi perfil respecto de la pena? Cuando hablamos de un delito sexual. No te sensibilizo con nada. No. Cuando hablamos de un delito sexual es difícil porque, porque es la integridad, ¿viste?, sexual de las personas. Obviamente, Ya en otro tipo de delito podría llegar a sensibilizarme de acuerdo. Sí, pero eso no, pero yo es posible. Digo, cuando hay violencia sobre las personas, y en este caso una agresión sexual, una cosa es, te toco, o te toco alguna parte íntima. Tampoco quiero que se entienda mal.
te toco y otra cosa No, es que son delitos distintos en acceso magnitud. carnal o algo, ¿viste? Ya es mucho más grave, invado otra esfera de la sexualidad, si Sí, bien los sí, delitos sí. sexuales son todos Martín, graves. pero vos que estás frente un poco al delito y también frente a la víctima, ¿no? Fuera de lo que es la ley que vos lógicamente aceptás, porque la ley lo dispone, no vos ni el juez. ¿Qué pensás del tiempo de delito? Vos hablás de 2 meses a 6 años en un caso y hasta 15 años con un delito de esa magnitud. ¿No te parece poco? Te saco del Sí, fiscal, sí, sí, no, Martín. y si yo lo veo lo veo como víctima o lo veo Sí, como por velo ahí como víctima, porque en familiar de una definitiva, víctima, claro, porque nos pasa eso, ¿eh? sí, Nos pasa que nos dicen, che, pero ¿cómo? Poco. ¿Por qué no se pudre? pero Así vos es el decís, término. vos lo ves como víctima. Me parece que en un caso de eso somos todos víctimas. Y sí, Lo vemos como víctimas. claro, pero en este caso la ley lo que hace es establecer un equilibrio, Está bien. entiendo yo, entre Sí. el delito cometido y yo por ahí sí podría elevar las penas. Podría, no quiero parecer demagógico, pero podría elevar las penas en los casos de abusos sexuales porque vos cuando cometés un delito de abuso sexual o penetración ya la marcás o dejás marca en esa persona Psicológica, y, socialmente, y es muy difícil que vuelva a hacer como la que antes. era antes. Viste Claro. que yo te dije, nadie es difícil restaurar. Bueno, en este caso es casi imposible hacer un tipo de restauración. Y la gente sí nos dice, ¿viste? Y generalmente, sobre todo cuando no queda detenida en la cárcel, en los casos de abuso sexual simple que he visto que se ponen 3 años en suspenso, porque hasta 3 años se puede poner en suspenso, Claro. que queda en libertad, 2 años en suspenso, ¿viste? La gente que se pudra o que. Bueno, pero lo que entiendo que hace la ley es establecer una cierta de equilibrio entre los derechos de la víctima y lo que cometió el imputado. Pero bueno, podría elevarse. Lo que pasa es que también es muy difícil distinguir. La ley habla, lo que pone el delito general. Después hay que ir a ver cada detalles, caso en ¿no? particular, claro, del hecho. No es lo mismo en un caso de abuso sexual simple, primero, no es lo mismo si es menor de edad o si no, no es lo mismo si paso y te hago un tocamiento a que si yo lo preparo, voy, te toco, te agarro, ¿no? O es menor, lo agarro. Hay un montón de variantes que se dan, por eso establece esa gran cantidad de entre 6 y 15 o entre 8 y 20 para que, bueno, eso sí lo deja al arbitrio del juez. Claro. 2 preguntitas finales, ya tenemos que terminar, Martín. 2026 vos tenés datos. ¿Cuál es el perfil? ¿Más o menos se mantiene la cantidad de delitos? Se mantiene la cantidad de los últimos años. Y el perfil de delitos también, ¿no? Sí, mira, te lo traje acá, pero los delitos que más cometido, que más tenemos nosotros de menores, en la fiscalía mía que tenemos, yo estuve de turno la mitad del año. La otra mitad estuvo la Fiscalía 2. Van 233 investigaciones, 233 IPP. Esto es sacado del sistema nuestro. Esas IPP por ahí no son todos con pena, ¿no es cierto? No, hay muchos son investigaciones que... Sí, acá todavía estamos con la aplicación de la vieja ley. Por eso, claro. Hay muchas causas que acá no se siguen, pero bueno, uno la tiene que iniciar. Sí, pero es bueno, este perfil va bajando, ¿no? Sí. Y los delitos son, la mayor son los hurtos simples, los hurtos que saco saco el celular de la mesa o en la escuela, las lesiones leves, que generalmente son las peleas, que cuando peleo te lesiono, y las amenazas. Adicciones bajó, ¿no? Sí, no tenemos tanto nosotros, no. O sea, lo que se persigue es la comercialización de estupefacientes. Claro. El consumo ya no se persigue más. No, por la ley no lo acepta eso, ¿no? La Corte, la ley sigue vigente el tema del consumo, pero la Corte ya dijo que el consumo... ¿Pero el consumo personal? El consumo personal, también, sí, no se persigue más. No se persigue. No, por una resolución de la Corte ya no se persigue. Vos haces penal general, adultos mayores y menores. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo más difícil? Cortito y nos vamos. Te digo esto porque sé que vos llevas esto con mucha pasión. Sí, a mí me gustan los dos. Por eso te gusta la paleta también. Sí, la paleta me gusta también. ¿Te gusta? Sí. Por eso digo que estás ahí siempre al borde del esfuerzo y del... Bueno, estaba, porque me rompí la rodilla y ya no... Sí, ya no podés. No. Pero digo, este tema... a mí me gustan los dos. Sí. Lo más difícil para mí es hablar con las víctimas en los delitos graves.
cuando no hay posibilidad ya de volver la situación al estado actual. Que vos sabés que ya es irreversible la situación que vive la víctima, ¿no? Claro. Es duro eso, ¿no? Los homicidios, claro, cuando la víctima ya no, o sea, en este caso no la víctima, sino sí, los familiares sí. de la víctima, ya no hay reparación, posibilidad de reparar de ninguna forma. La persona no va a volver a la vida. Y el tema ese, sobre todo en esos casos, ¿no? Donde no hay posibilidad de volver las cosas al Estado. Lo vivís profundamente eso, ¿no? Y eso es lo que, no solo a mí, estimo que a todos los que estamos acá, porque ahora con la nueva ley de víctimas, el fiscal está, antes también nosotros lo hacíamos, pero ahora más, está muy, muy en contacto con las víctimas, y las víctimas, en estos casos de homicidio ni hablar, pero también cuando violentan sexualmente, o cuando te entran a tu casa, te roban con violencia, ¿viste? Es difícil volver a lo que era antes, porque por si te entran a tu casa y la gente está ahí, vos estabas cuando entraron, porque en otro caso que me pasó hace poquito, uno de los pocos que hay, porque hay menos ahora de esos casos, y es difícil que la gente se recupere. Y bueno, y nunca le parece, y a la víctima, y uno está de acuerdo, nunca le parece justo lo que se resuelva, porque no hay manera de restaurar. Te hago esta pregunta porque de golpe vos estás cumpliendo una función, la función de fiscal, sos abogado, pero quiero rescatar un poco el tema de personas. Sos Martín, Buti, tenés una familia. Digo, a veces que nosotros también podamos entender, más allá de esta rabia, de esta situación que te genera, a veces hasta repudio por lo poco que se le genera, que a veces decimos qué injusticia, ¿no? Pero digo, entender también todo lo que pasa por ese hombre, Martín, que a su vez está cumpliendo una función dentro de lo que es la fiscalía, ¿no? Sí, que no es fácil. O sea, estando como fiscal, tengo que cumplir los lineamientos. Primero la ley, el fiscal debe cumplir la ley, lógico. Y hay una ley del Ministerio Público y nosotros tenemos que cumplir todo lo que nos dice la ley. Como fiscal no puedo ir en contra de la ley. Lógico. O sea, podemos hablar, estar en desacuerdo, discutir el tema de la baja, pero mientras la ley sea la que está vigente ahora, nosotros tenemos que cumplir la ley, la baja. Obviamente. Y bueno, y si hay gente que no le gusta o no está en desacuerdo, está la ley. Está la ley, yo ni cualquier otra persona. No fuiste vos culpable de la ley tampoco, ¿no? No, nosotros solamente la aplicamos la ley. Aplicarla, claro. Y la respetamos, porque la función nuestra es respetar la ley. Bueno. Ya te digo, hay otro organismo que, de acuerdo a la división de poderes, el Poder Legislativo hace las leyes. Sí. Para eso se votan los legisladores, y uno, por más que esté en desacuerdo, tiene que aplicar lo que dice el Poder Legislativo, porque eso dice la Constitución Nacional, y eso es lo que hace a la división de poderes. Lógico, sí. Cada uno tiene que entrar de su rol. ¿No te gusta? Bueno. Andate. ¿Te hace mal? Sí, por supuesto. Andate. Sí. Pero mientras esté, tenés nosotros como fiscales, los jueces también, tenemos que cumplir con las disposiciones de la ley. Claro. No se puede ir más allá de lo que dice la ley. Era dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Por supuesto que hay alternativas, por supuesto que hay gente que trabaja más, menos, por supuesto que hay ciertos pensamientos, algunos más garantistas para llamar, otros menos garantistas, pero, y esto lo hablo en general, y lo hablo acá en Trenquelauquen, los funcionarios, los magistrados, aplican la ley. Uno puede estar en desacuerdo o no con su postura, pero no hacen otra cosa que aplicar la ley. Bueno, Martín, muchas gracias por estar y por tu tiempo, porque cuando quieran. Sabemos que estás totalmente concentrado, y a veces con estos temas de una audiencia que de golpe aparece, pero muy claro, y realmente necesitamos esto. Bueno, gracias Coqui. Martín, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Alas de Esperanza, realmente esto fue muy útil y muy importante, necesario, lo buscamos hace tiempo y hoy pudimos tener esta gratísima compañía que nos permite conocer un poco más y algunos detalles importantes relativos a la ley penal juvenil que hacen nuestros adolescentes en nuestro Trenque. Nos vamos, chau, muchas gracias por la compañía. Auspicio. Diagnóstico Trenquelauquen. Diagnóstico por imágenes, mamografía, densitometría, ecografía, tomografía 3D, resonancias panorámica digital.
Teleradiografía digital, resonancia magnética. Diagnóstico Trenkelauken, 25 de mayo, 142. Ceremed protege a tu familia las 24 horas, los 365 días del año, brindando tranquilidad y seguridad médica. Ceremed, calidad, rapidez y tecnología puesta al servicio de su salud.